Ceniza en la frente, muchos la ven solo como un sombrío recordatorio de que somos polvo, destinados a desaparecer. Pero ¿y si te dijera que esa marca oculta un misterio mucho más grande? Detrás del miércoles de ceniza se esconde una de las historias espirituales más profundas jamás contadas, un viaje que comienza con Adán modelado del polvo y culmina en Jesús, quien venció la muerte y nos abrió el camino hacia la vida eterna. Hoy no hablaremos de muerte, sino de esperanza, no de polvo que cae, sino de almas que se levantan. La ceniza no es un final, es un principio sellado en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Quédate conmigo hasta el final. Te prometo que después de escuchar esta historia, nunca volverás a ver el miércoles de ceniza de la misma manera. Y si algo en este mensaje enciende tu espíritu, y sé que lo hará, suscríbete al canal, comparte este video, y cuéntame en los comentarios qué parte tocó tu corazón. Nuestro viaje desde el polvo comienza ahora. Del polvo del Edén al polvo del arrepentimiento. Retrocedamos al Génesis, en un mundo joven y brumoso, antes de que el pecado proyectara su sombra, una mano divina se inclinó y tomó polvo de la tierra. No fue un acto casual, sino un diseño intencional, cargado de propósito eterno. De ese barro inerte, moldeado por el aliento de Dios, surgió una criatura única, el ser humano, Adán, cuyo nombre mismo evoca la Adamá, la tierra roja, fue coronado como la joya de la creación. No era un dios, pero tampoco una simple criatura. Llevaba en sí el soplo divino y a la vez la fragilidad del material del que fue hecho, el polvo. Un constante recordatorio de su origen humilde y su total dependencia del Creador. Vivía en gracia, caminaba en íntima comunión con el Altísimo y gobernaba el Edén con una autoridad delegada. Mas pronto, la armonía original se quebró. La dulce fragancia del polvo se mezcló con el amargo aroma de la desobediencia. Eva, su compañera, formada de su costado, símbolo de igualdad y cercanía, compartió su esencia y su caída. Caminaban sin vergüenza entre los árboles, hasta que la astucia de la serpiente sembró la duda letal. ¿Es verdad que Dios os ha dicho? Una sola frase distorsionada bastó para que el polvo reclamara su condición original. Con el sabor del fruto prohibido aún en sus labios y cubiertos torpemente con hojas, oyeron los pasos de Dios. No era la brisa vespertina, sino la inminente sentencia. El Creador, con la misma voz que les dio vida, pronunció palabras que marcarían la historia. Polvo eres, y al polvo volverás. Esta frase no era únicamente un castigo, sino también un recordatorio de su naturaleza. Era la herida abierta de la caída, pero contenía veladamente la promesa de una futura redención. Porque el polvo no fue creado para la corrupción final, sino para ser elevado. No obstante, desde aquel momento, la muerte, la finitud, la conciencia del final sellaron la experiencia humana en esta tierra. Adán fue expulsado del jardín, y con él, toda su descendencia. El polvo se transformó en símbolo de duelo, de fragilidad, de la necesidad de arrepentimiento. Generación tras generación arrastró las consecuencias: enfermedad, dolor, conflicto, la brecha entre el cielo y la tierra. Siglos después, Job, el hombre justo golpeado por la tragedia, se sentó sobre ceniza, rapado y cubierto de llagas, clamando: «Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». No era un ritual vacío, era la profunda comprensión de nuestra vulnerabilidad sin Dios, como flor que se marchita. Sabía que sin la intervención divina, el destino del polvo es solo volver al polvo.
Pero incluso en el lamento de patriarcas y profetas, vibraba una nota de esperanza, porque junto a la sentencia, en el mismo Edén, se susurró otra promesa de la descendencia de la mujer. Nacería uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, alguien eterno que elegiría voluntariamente el camino del polvo y la muerte, no como condena, sino como acto redentor para darnos vida. La creación del hombre no fue su fin, sino el inicio de un plan glorioso que, aunque manchado, no perdió su propósito. El polvo mismo habló, clamó justicia desde la tierra por la sangre de Abel. Se usó en rituales de purificación, se convirtió en símbolo de quebranto y humildad ante Dios. El miércoles de ceniza recoge ese eco ancestral. Recuerda que polvo eres no es una amenaza, sino una profunda invitación. Reconoce tu fragilidad, vuelve tu mirada al Creador, ríndete a aquel que descendió al polvo para levantarte. Desde el Edén hasta el Calvario, el polvo ha sido testigo silencioso del amor más grande, la traición más oscura y el sacrificio definitivo. El verdadero viaje espiritual hacia la eternidad empieza aquí. Aceptando nuestra pequeñez, reconociendo humildemente nuestro origen y nuestro destino sin Dios. El polvo es nuestro inicio, pero en las manos del alfarero divino puede ser un destino gloriosamente transformado. El lenguaje del ayuno y la ceniza en la antigüedad. A medida que la humanidad se distanciaba del Edén, el mundo parecía volverse más hostil. La voz divina ya no paseaba en la brisa, sino que resonaba en truenos, visiones y a través de profetas. El polvo, antes cuna de vida, ahora presenciaba guerras, hambre y lamentos. En medio de esta desolación, surgió un lenguaje espiritual profundo y silencioso, el del ayuno, la ceniza y el duelo. No eran meras costumbres culturales, sino la expresión externa de un corazón que se reconocía roto, pequeño e indigno ante la majestad de Dios, clamando por perdón. El pueblo de Israel aprendió, a través de su agitada historia, que al Dios de Abraham no se le conmueve con palabras vacías o sacrificios rutinarios, sino con la verdad que emerge del alma. Cuando Nínive, la gran ciudad pagana, escuchó la advertencia del renuente profeta Jonás, su respuesta fue unánime y radical. Desde el rey hasta el último ciudadano se vistieron de sayal, se sentaron sobre ceniza y decretaron un ayuno estricto, incluso para los animales. Y Dios, al ver la sinceridad de su arrepentimiento, suspendió el juicio inminente. Job, despojado de todo lo que amaba, no levantó el puño contra el cielo. Se postró en el polvo, exclamando: «Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Su gesto no nacía de un pecado concreto, sino de la audacia de haber cuestionado los designios inescrutables de Dios. Era la confesión humilde de la criatura ante el Creador. El barro no puede discutir con quien lo moldea. En momentos de crisis nacional, como ante la inminente caída de Jerusalén, profetas como Jeremías rasgaban sus ropas, ayunaban y se cubrían de ceniza, encarnando el dolor divino por la rebeldía del pueblo. Cuando el exterminio amenazaba a los judíos en Persia, la reina Esther, antes de arriesgar su vida, pidió a su pueblo unirse a ella en 3 días de ayuno total, día y noche. Comprendían que las batallas decisivas no se ganan con armas, sino con corazones humillados ante Dios. Daniel, en medio del lujo y la presión de la corte babilónica, mantuvo viva su llama espiritual. En tiempos de angustia y revelación divina, buscaba a Dios con oración, ayuno, cilicio y ceniza, intercediendo por los pecados de su pueblo.
Fue en esa postura de profunda humildad que recibió visiones extraordinarias sobre el futuro, el Mesías y el fin de los tiempos. ¿Por qué esta insistencia en el ayuno y la ceniza? Porque eran los símbolos visibles de un alma que se sabe nada sin Dios. El ayuno trascendía la simple abstinencia de comida. Era un grito del espíritu: te necesito más que el alimento, te anhelo más que la vida misma. La ceniza era la marca externa de esa verdad interna. Somos efímeros, frágiles, polvo necesitado de redención. El Antiguo Testamento nos lo confirma. La verdadera fortaleza humana no radica en el poder, sino en la capacidad de doblegarse ante el Creador. Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Por eso, el ayuno y la ceniza no son signos de derrota, sino de renacimiento, no de vergüenza, sino de conciencia. No un final, sino el preludio de la esperanza. La humillación sincera siempre abre la puerta a la exaltación divina. Siglos después, un hombre llevaría esta práctica a su máxima expresión, ayunando 40 días en el desierto, enfrentando la tentación no por sí mismo, sino por todos nosotros, los que a lo largo de la historia nos hemos sentado en polvo y ceniza anhelando redención. Pero esa etapa del viaje está por revelarse. El fuego del altar y la sombra del sacrificio final. Mucho antes de que el Mesías se presentara como el Cordero inmolado, antes de que la cruz se alzara en el Gólgota, un fuego sagrado ya ardía sobre altares de piedra. Desde los albores de la humanidad post-Edén hasta la era mosaica, los hombres buscaron a Dios a través del humo y la sangre. Intuitivamente comprendían que la vida pecadora no podía acercarse a la santidad sin un mediador, sin un sacrificio, sin que algo muriera en su lugar. El primer fuego con aprobación divina fue el de la ofrenda de Abel. Presentada con fe, de lo mejor de su rebaño, ascendió agradable a Dios. La ofrenda de Caín, fruto de la tierra pero ofrecida con indiferencia, no fue aceptada. Dios no miró el tipo de ofrenda, sino el corazón detrás de ella. El altar, desde el principio, habló: el favor divino no se compra. Responde a la entrega sincera. Con el tiempo, este fuego se institucionalizó. Bajo Moisés, el altar se convirtió en pieza central del tabernáculo. Lo primero que el adorador encontraba, el altar del holocausto, revestido de bronce, consumía diariamente sacrificios de animales inocentes. La sangre derramada, las cenizas acumuladas, el humo ascendente eran un recordatorio perpetuo del pecado y del costo de la expiación. Lo extraordinario es que el fuego original de este altar no fue encendido por mano humana. Según Levítico, cuando Aarón inauguró el sacerdocio, fuego descendió del cielo y consumió la ofrenda. La orden fue tajante. Ese fuego no debía apagarse jamás. Día y noche, los sacerdotes lo mantenían vivo, alimentándolo con leña, cuidando las brasas como un símbolo vital del pacto. Y la ceniza, ese residuo de lo que ardió, no se desechaba sin más. Cada mañana, el sacerdote, con vestiduras especiales, recogía las cenizas del sacrificio consumado y las depositaba en un lugar limpio fuera del campamento. Una tarea humilde pero cargada de simbolismo. Representaba el pecado juzgado, la ofrenda aceptada, la reconciliación efectuada. No era basura, era un testimonio de la misericordia divina. Sin embargo, todo este complejo sistema de sacrificios no era más que una sombra, un tipo, una prefiguración. Cada animal sacrificado, cada gota de sangre, cada chispa del altar apuntaba a algo, y alguien mucho mayor, alguien que vendría a encender el fuego definitivo, no sobre bronce, sino en su propio ser.
porque la sangre de toros y machos cabríos solo podía cubrir temporalmente el pecado, no borrarlo. La justicia divina demandaba un sacrificio perfecto y eterno. El profeta Isaías lo vislumbró al hablar del siervo sufriente. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. La víctima no sería un animal, sino un hombre inocente cargando la culpa de todos. Pero, ¿quién sería capaz de soportar ese fuego consumidor y aún así generar vida? Aquel fuego celestial que descendió sobre el altar de Moisés volvería a descender siglos más tarde, pero esta vez sobre un madero, sobre la carne misma del Hijo de Dios. No consumiría una ofrenda animal, sino el alma de aquel que se entregaba voluntariamente por amor. Su cuerpo sería partido, su sangre vertida, su espíritu ofrecido como incienso perfecto al Padre. Del fuego del juicio brotaría la gracia redentora. En la cruz, la justicia implacable de Dios se encontró con el océano de su misericordia. Y cuando todo estuvo pagado, cuando no quedó deuda por saldar, Jesús exclamó: «Consumado es». La llama había hecho su obra, el sacrificio era aceptado. Lo que quedaba era ceniza, pero una ceniza que no hablaba de condena, sino de victoria, no de fracaso, sino de redención consumada. Así como el sacerdote llevaba las cenizas a un lugar puro, el cuerpo de Cristo fue depositado en un sepulcro nuevo, en un jardín cercano. El fuego se había extinguido, sí, pero solo temporalmente. De esas cenizas sagradas, el Espíritu Santo haría brotar la vida invencible de la resurrección. La lección del altar es perenne. El fuego de Dios purifica, consume lo viejo, transforma. Aunque seamos polvo, al pasar por ese fuego divino, no somos destruidos, sino redimidos. La ceniza de los antiguos sacrificios hoy es símbolo de esperanza, recordándonos que alguien fue consumido en nuestro lugar. Y la cruz de ceniza en nuestra frente no revive la culpa, sino que proclama que la deuda está pagada, y que, del polvo, por el fuego del amor sacrificial, somos llamados a una vida nueva y eterna. El sacrificio del Calvario sigue ardiendo, silenciosa pero poderosamente, en los corazones que creen. 40 días en el desierto, la victoria sobre la tentación. Tras el bautismo en el Jordán, con el cielo abierto y la voz del Padre resonando, la expectativa era que Jesús iniciara de inmediato un ministerio glorioso. El Mesías ungido públicamente. No era el momento de predicar, sanar, manifestar su reino, pero sorprendentemente el Espíritu Santo no lo guió hacia las multitudes, el templo o el palacio, lo impulsó. La palabra griega sugiere una fuerza casi irresistible hacia el lugar más inhóspito, el desierto. No uno cualquiera, sino el mismo yermo donde Israel había vagado y fracasado durante 40 años. Un lugar de silencio, sequedad, soledad, donde el sol castiga y las tentaciones acechan. Un crisol donde el alma queda desnuda, sin máscaras. Allí solo están Dios, el hombre y el adversario. Jesús no entró al desierto huyendo, sino como un guerrero preparándose para la batalla decisiva. Durante 40 días y 40 noches, ayunó por completo. Se despojó de toda necesidad humana, excepto de su confianza en el Padre. Su cuerpo se debilitó al extremo, pero su espíritu se afiló. Su ayuno no fue ritual, fue preparación estratégica. Iba a enfrentar cara a cara al mismo tentador que engañó a Eva y llevó a Adán al exilio del polvo. Y el diablo vino, no con cuernos y tridente, sino con astutas sugerencias. La primera, apelando a su necesidad física:
Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Una trampa disfrazada de alivio inmediato. Pero Jesús, hambriento pero espiritualmente saciado, respondió con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Derrotado en el plano físico, Satanás cambió de táctica. Lo llevó a lo más alto del templo, el lugar sagrado, y le susurró, citando mal las Escrituras, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti». Era la tentación del espectáculo, de forzar una señal divina para ganar fama fácil. Pero Jesús no buscaba atajos ni aplausos. Su ministerio no se basaría en milagros sensacionalistas. «No tentarás al Señor tu Dios», replicó con firmeza. Finalmente, el enemigo jugó su carta más alta. Desde una montaña le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Le ofreció poder y gloria instantáneos, sin necesidad de sufrimiento, rechazo ni cruz. Solo pedía un instante de adoración, un segundo de rodillas ante la mentira. Pero Jesús no había venido a negociar con el mal, a buscar un camino más fácil. Su respuesta fue tajante, un trueno en el desierto. «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Con esas palabras, la victoria fue sellada. El desierto, el polvo, el ayuno extremo, la tentación en sus formas más sutiles y directas, todo fue conquistado. Donde el primer Adán falló en un jardín exuberante, el segundo Adán triunfó en un páramo de muerte. Donde Israel murmuró durante 40 años, Jesús obedeció durante 40 días. El desierto no lo quebró, sino que reveló su perfecta dependencia y autoridad. No es casualidad que la Iglesia, siglos después, estableciera la Cuaresma, 40 días de preparación para la Pascua, comenzando con ceniza y marcada por el ayuno y la penitencia. Se comprendió que el camino hacia la gloria de la resurrección pasa necesariamente por el desierto de la renuncia y la prueba. Jesús salió de allí fortalecido, con el rostro decidido, listo para proclamar el reino, no con una corona terrenal, sino con la convicción inquebrantable de haber vencido al enemigo en lo oculto, antes de derrotar a la muerte públicamente. El desierto no fue un interludio, fue el verdadero inicio. El ayuno no fue debilidad, fue un arma espiritual. La prueba no fue un tropiezo, fue el umbral de su misión. Y hoy, al recordar el polvo y marcarnos con la ceniza, no lo hacemos por mera tradición, sino para seguir los pasos de aquel que triunfó en la arena ardiente, que convirtió el hambre en obediencia y el polvo en el sendero hacia la gloria eterna. La voz que clama en el desierto, el bautismo de arrepentimiento, antes de que los cielos se rasgaran sobre el Jordán, antes de que la paloma descendiera, otra voz ya resonaba con fuerza en el desierto. No era una voz cultivada en palacios o sinagogas, sino una voz áspera, indómita. Pertenecía a un hombre vestido con piel de camello, alimentado con langostas y miel silvestre, Juan el Bautista. Su nacimiento fue milagroso, anunciado por un ángel. Su misión, preparar el camino del Señor. Aunque no buscaba seguidores, las multitudes acudían a él desde Jerusalén, Judea y más allá. Buscaban algo que los rituales del templo ya no ofrecían autenticidad. Anhelaban una palabra que traspasara el corazón y un gesto que marcara un nuevo comienzo. Y Juan no defraudaba. Su predicación era como fuego, su voz como un martillo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento era su mensaje central, y el bautismo en el Jordán, su señal visible.
Pero no era un simple baño ritual como los que practicaban algunos líderes religiosos. El bautismo de Juan implicaba una confesión pública de pecados, una muerte simbólica al pasado, una renuncia radical al orgullo y a la vida vieja. A los que se acercaban con aire de superioridad moral, como fariseos y saduceos, Juan los confrontaba sin rodeos. Camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Producid frutos dignos de arrepentimiento. No se dejaba impresionar por apariencias. El río Jordán se convirtió así en una frontera espiritual. De un lado la vida antigua, del otro la preparación para recibir al Mesías. Sumergirse en esas aguas era más que lavarse. Era entregar el alma, morir al viejo yo y emerger renovado, comprometido con una transformación genuina que empezaba con el reconocimiento honesto del pecado. Un día, entre la multitud que descendía al río, apareció alguien distinto, sin atuendos llamativos ni sequitos. Sus pasos eran firmes, pero su porte humilde. Una luz especial emanaba de su rostro, y su sola presencia silenció el mundo espiritual. Juan lo reconoció al instante. Era aquel de quien había testificado: el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Jesús se acercó y pidió ser bautizado. Juan, desconcertado, intentó disuadirlo. Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús insistió, no porque necesitara arrepentirse, sino para cumplir toda justicia. Y así, el inocente, el Cordero sin mancha, se sumergió en las aguas del Jordán. No lo hizo por sí mismo, sino identificándose con nosotros, los pecadores. Ocupó nuestro lugar, no como un actor, sino como un compromiso de amor eterno. Al salir del agua, los cielos se abrieron de par en par. El Espíritu Santo descendió visiblemente sobre él como una paloma, y la voz del Padre resonó desde lo alto, confirmando su identidad y misión. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue un momento de trascendencia cósmica, el sello divino de aprobación. El Mesías estaba listo. El Cordero de Dios era presentado al mundo. El viaje hacia la cruz comenzaba oficialmente, no con poder terrenal, sino con un acto de profunda humildad. El bautismo de Jesús no fue un rito más, fue la perfecta unión del cielo y la tierra, el momento en que el Santo se puso en la fila de los pecadores. El Eterno entró en las aguas del tiempo para redimir lo que el polvo había perdido. Ese día, el Jordán no solo arrastró lodo, sino también el peso de siglos de promesas y profecías. Evocaba el Éxodo, el cruce del Mar Rojo, la entrada a la tierra prometida. Pero la meta ahora no era una tierra física, sino la cruz. La liberación no sería para una nación, sino para toda la humanidad. Cada miércoles de ceniza, al escuchar el llamado al arrepentimiento, resuena la voz de Juan: preparad el camino. Sin arrepentimiento no hay redención, sin confesión no hay transformación. El polvo en nuestra frente testifica esta verdad. Solo quien se reconoce caído puede ser levantado. Solo quien muere a sí mismo puede vivir de verdad. Solo quien se sumerge en humildad puede resucitar en gloria. Así como Jesús descendió al Jordán, somos llamados a descender a nuestro propio corazón, a reconocer nuestra necesidad, a enderezar lo torcido, porque el Rey está cerca, su reino ha llegado. El siervo sufriente, la profecía del sacrificio redentor. Mucho antes de que Jesús emergiera de las aguas bautismales,
Antes de su entrada triunfal en Jerusalén, el eco de su futuro sacrificio ya resonaba en las escrituras hebreas. Entre visiones y lamentos, los profetas hablaron de un enviado divino que vendría, pero su perfil no sería el de un conquistador militar o un rey ostentoso. Vendría como un siervo, y no uno cualquiera, sino uno destinado a sufrir vicariamente por el bien de otros. De entre todos los profetas, fue Isaías quien pintó el retrato más nítido y conmovedor de este siervo. Su capítulo 53 comienza con preguntas que revelan la incredulidad humana ante tal plan. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Este pasaje no es una mera visión, es una ventana al corazón mismo del Mesías, al dolor que soportaría y al misterio de su misión redentora. Isaías, hablando como si presenciara un futuro lejano, describe a un hombre despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, sin atractivo físico ni apariencia imponente. Nada en él anunciaría exteriormente su naturaleza divina, y sin embargo, este ser humilde y silencioso sería el elegido para cargar con la culpa de la humanidad. El profeta vio, con siglos de antelación, lo que los propios discípulos de Jesús tardarían en comprender, que el verdadero rey no sería coronado con oro, sino con espinas. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras no son poesía ligera, son teología profunda y directa. Hablan de sustitución, de un intercambio divino, el inocente sufriendo por los culpables. Un sacrificio no simbólico, sino real y personal. Cada herida infligida a su cuerpo no sería un accidente, sino parte de un plan eterno, concebido antes de la creación. Lo más asombroso es la voluntariedad de este siervo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. No se defendería, no protestaría, no invocaría legiones celestiales. Se dejaría llevar, se dejaría quebrantar. Su obediencia al Padre era más fuerte que el instinto de autopreservación. Su amor por nosotros más grande que el temor a la muerte. Cuando Jesús mismo hablaba de su futura pasión y muerte, lo hacía consciente de estas profecías. Sabía que cada paso lo acercaba al cumplimiento de lo escrito en Isaías. Por eso reaccionó tan firmemente cuando Pedro intentó disuadirlo: «Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca». No era falta de amor a Pedro, sino la defensa del plan redentor. Cualquier intento de evitar la cruz era, en esencia, una tentación para frustrar la salvación del mundo. El siervo sufriente no fue un plan B de Dios, fue el corazón mismo de su propósito eterno. Mientras los hombres esperaban un Mesías político-militar, Dios enviaba un Redentor que sufriría. Mientras anhelaban un libertador terrenal, Él enviaba un intercesor celestial, uno que desde el polvo de la humillación levantaría a los caídos, uno que desde la cruz abriría el único camino hacia la vida eterna. En este contexto, la ceniza que recibimos no solo simboliza nuestra mortalidad y arrepentimiento, es también un recordatorio del precio infinito pagado por nuestra restauración. Porque ese siervo, el varón de dolores, se identificó tan plenamente con el polvo de nuestra condición humana
que se hizo uno con él. El santo se hizo frágil. El eterno experimentó la temporalidad. El autor de la vida se sometió voluntariamente a la muerte. Pero la visión de Isaías no termina en la oscuridad. Concluye con un giro sorprendente. Aunque su vida fue contada entre los pecadores y su sepultura fue con los malvados, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. El sufrimiento no era el final, era el medio. La cruz no era la derrota, era el preludio de su reinado eterno. Así, cada vez que el polvo nos recuerda nuestra condición terrenal, polvo somos y al polvo volveremos. También nos recuerda que hubo uno que aceptó hacerse polvo por nosotros, para que nosotros pudiéramos compartir su gloria inmortal. Y en esa memoria reside la esperanza más luminosa. Aunque nuestro cuerpo vuelva a la tierra, nuestra alma, redimida por el siervo sufriente, está destinada a resucitar con él. La última cena, el pan partido y la sangre del nuevo pacto. Caía la noche sobre Jerusalén, una quietud tensa envolvía la ciudad. En los hogares, las lámparas de aceite parpadeaban. Recordando la antigua noche de Pascua en Egipto, la sangre del cordero en los dinteles, el ángel destructor pasando de largo, la liberación de un pueblo, era la fiesta del rescate. Pero esa noche, en un aposento alto, se estaba escribiendo un nuevo capítulo, uno que miraba no a Egipto, sino al Calvario. Jesús había orquestado los preparativos con una precisión que revelaba su conocimiento del momento culminante. Envió a 2 discípulos, indicándoles un lugar específico, un cuarto alto, amueblado y listo. La mesa dispuesta no era lujosa, pero sí profundamente sagrada. Allí, el Hijo de Dios compartiría una última comida con los 12, no solo para alimentarse, sino para entregar su misma alma. Mientras compartían el pan ácimo y el vino, cada gesto de Jesús era una profecía encarnada. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo distribuyó, pero no como un simple anfitrión, sino como el cordero que anticipaba su inmolación. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. No era una simple metáfora, era una declaración asombrosa. Su cuerpo sería quebrantado, como ese pan, por amor a ellos, por amor a nosotros. Luego, tomó la copa de vino, la alzó y mirándolos intensamente dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para perdón de los pecados». Les estaba ofreciendo su propia vida. El nuevo y definitivo pacto entre Dios y la humanidad no se sellaría con tinta, sino con su sangre preciosa. No la de un animal sustituto, sino la del Cordero Eterno de Dios. Los discípulos, aunque presentes y atentos, apenas vislumbraban la profundidad de aquel momento. Incluso discutían entre ellos sobre quién sería el más importante en el reino venidero. Jesús, conociendo sus corazones, no los reprendió con ira. Su amor los cubría, aun sabiendo que uno lo traicionaría inminentemente, otro lo negaría vehementemente y los demás huirían cobardemente. El peso de la traición cercana no lo desvió de su propósito. Debía beber hasta el final la copa que el Padre le ofrecía. Cuando reveló que uno de ellos era el traidor, la tensión llenó la sala. ¿Soy yo, maestro?, preguntaron uno tras otro. Judas, con la traición ya sellada en su corazón, pero manteniendo la compostura, también preguntó. Jesús le respondió directamente, pero sin odio: «Tú lo has dicho». Aún así, en un último gesto de misericordia, le ofreció el pan mojado, símbolo de comunión.
pero Judas lo tomó y salió. Y Juan anota significativamente, era ya de noche, una oscuridad que no era solo física, sino espiritual. Después de la cena, Jesús realizó un acto desconcertante. Se levantó, se quitó el manto, se ciñó una toalla, como el más humilde de los siervos, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, incluidos los de Judas. Aquel cuyas manos habían creado el universo, ahora las usaba para limpiar el polvo del camino de los pies de hombres comunes. El Rey del Cielo descendía aún más, mostrando con el ejemplo el camino del servicio que culminaría en el madero. La última cena no fue un simple recordatorio, fue un portal, un punto de no retorno hacia la cruz. Jesús no fue una víctima arrastrada, se entregó voluntariamente. Cada palabra, cada gesto fue deliberado. No rehuía el sufrimiento, lo abrazaba por amor, porque, como él mismo dijo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mientras salían hacia el monte de los olivos, entonando quizás los salmos del Halel, el aire se cargó de solemnidad. Jesús sabía que su hora había llegado. La redención estaba en marcha. La sangre del nuevo pacto latía en sus venas, lista para ser vertida. El pan partido era el anuncio de que su cuerpo sería molido en la injusticia, horneado en el fuego del juicio divino y ofrecido como alimento de vida eterna para el alma humana. Cada miércoles de ceniza, al recordar nuestra condición de polvo, debemos también evocar esta noche sagrada. Fue aquí donde el Hijo del Hombre, plenamente consciente de su destino, eligió la entrega total, no por obligación, sino por un amor insondable. Amor que no huye, que no se rinde, que se parte y se derrama. En aquella mesa sencilla, rodeado de amigos frágiles, Jesús selló con pan y vino el acto supremo de redención de la historia. Getsemaní, la agonía en el huerto y la sumisión al Padre. Era noche cerrada cuando Jesús y sus discípulos cruzaron el arroyo Cedrón. Los olivos del huerto de Getsemaní parecían susurrar, testigos silenciosos de la hora que se avecinaba. El aire era denso, cargado no solo de humedad nocturna, sino del peso invisible de la historia de la salvación a punto de culminar. Allí, entre árboles centenarios, comenzaría la lucha espiritual más intensa jamás librada, no contra ejércitos romanos ni líderes religiosos, sino contra el abismo del pecado humano asumido, contra la copa de la justa ira divina, contra la angustia de cargar la culpa del mundo entero. Jesús, quien había enfrentado demonios, tempestades y multitudes hostiles con serenidad y autoridad, ahora sentía su alma abatida hasta la muerte. Pidió a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, que velaran y oraran con él en esa hora crucial. Pero ni siquiera ellos pudieron resistir el peso del sueño. La somnolencia, como una metáfora de la incomprensión humana, los venció, y Jesús quedó solo, cara a cara con el decreto eterno del Padre. Cayó de rodillas, luego postrado sobre su rostro. El mismo polvo del que fue formado el primer Adán ahora se mezclaba con su sudor, su angustia, su clamor. Sobre la tierra de Getsemaní, el Creador del universo se humillaba ante el Padre, llevando sobre sí el destino de incontables almas. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. No era una expresión de debilidad, sino de absoluta sinceridad humana ante la magnitud de lo que enfrentaba. No era solo el temor al sufrimiento físico inminente, sino el horror de experimentar, siendo perfectamente santo, la separación, aunque fuera temporal, del amor del Padre, al cargar con nuestro pecado.
Esa copa representaba la suma de la justa retribución divina por la maldad humana, descrita por los profetas. La copa que naciones rebeldes habían bebido parcialmente, ahora él, el único justo, debía apurarla hasta las heces, para que nosotros nunca tuviéramos que probarla. El evangelista Lucas relata que su agonía fue tan extrema que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Un fenómeno físico real, hematidrosis provocado por un estrés sobrehumano. Su cuerpo comenzaba a quebrantarse incluso antes de los azotes, las espinas, los clavos. El sacrificio no empezó en la cruz, sino aquí, en la soledad y la lucha íntima de Getsemaní, donde nadie más comprendía ni acompañaba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con estas palabras de sumisión total, la batalla interna se decidió. El Hijo obedeció, el Cordero aceptó su destino, el Rey se entregó, ya no había vuelta atrás. El polvo de aquel huerto se convertía en su altar personal. Cada paso desde allí sería un avance inexorable hacia el Gólgota. Volvió junto a sus discípulos y los encontró dormidos, una y otra vez. 3 veces les pidió velar, 3 veces fallaron. Dormían, ajenos al drama cósmico que se desarrollaba a pocos metros. Entonces se levantó, no como un derrotado, sino como quien ha vencido en la arena de la oración. Su rostro, quizás aún marcado por la agonía, reflejaba ahora una firme resolución. Era la hora. Judas apareció, guiando a una turba armada con espadas y palos, enviada por los líderes religiosos. La traición se consumaba con un beso hipócrita. Jesús no huyó ni se resistió. Dio un paso al frente. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Al pronunciar su nombre divino, la turba retrocedió y cayó a tierra, un destello de su autoridad inherente incluso en la entrega. Pedro intentó defenderlo con una espada, pero Jesús lo detuvo. No necesitaba defensores humanos. Podría haber invocado legiones de ángeles, pero eligió someterse. Su misión no era vencer por la fuerza, sino conquistar a través de la obediencia sacrificial. Getsemaní nos enseña que la batalla espiritual más crucial se libra en la intimidad del alma, en la oración solitaria. Allí decidimos si seguir nuestros deseos o la voluntad de Dios. Allí, el polvo de nuestra humanidad se convierte en altar. Allí, la sangre redentora comienza a fluir, no por heridas externas, sino por una voluntad quebrantada y entregada. Cada año, al marcarnos con la ceniza, recordamos también este huerto. Recordamos que ser polvo no justifica el pecado, sino que nos invita a la rendición. Que la oración, aun en la soledad, es más poderosa que cualquier ejército. Y que Jesús, en Getsemaní, nos mostró el camino de la verdadera victoria, no evitar la copa del sufrimiento y la obediencia, sino beberla por amor. El camino al Gólgota, el polvo de la humillación y la cruz. La noche se convirtió en una farsa de juicio. En horas ilegales, cuando la ciudad dormía, los más altos líderes religiosos de Israel se congregaron clandestinamente. Su objetivo, condenar al único inocente. No buscaron justicia ni testigos fiables, solo saciar su sed de eliminar a aquel que había expuesto su hipocresía y desafiado su autoridad. Jesús fue arrastrado de un tribunal improvisado a otro, de Anás a Caifás, luego al gobernador romano Pilato, de allí a Herodes Antipas, y de vuelta a Pilato, un peregrinaje de humillación. En cada instancia, ante acusaciones falsas, guardó un silencio majestuoso. Ante los golpes y burlas, no se defendió. Para sus enemigos,
no era el Salvador, sino una amenaza intolerable. Y la multitud, la misma que días antes lo aclamaba con hosanas, ahora instigada, gritaba pidiendo su crucifixión. El polvo de las calles de Jerusalén, ese polvo que tantas veces sintió sus sandalias mientras enseñaba y sanaba, ahora se levantaba con cada paso forzado de su vía dolorosa. Sufrió la flagelación romana, un castigo brutal que desgarraba la carne hasta el hueso. La espalda del creador del universo se convirtió en un campo arado por el látigo. La palabra hecha carne, destrozada por las manos de aquellos a quienes vino a salvar. Le tejieron una corona, no de laurel como a los vencedores, sino de espinas afiladas, símbolo de la maldición que entró en el mundo con el pecado en Edén. Se mofaron de él, le escupieron, lo golpearon, lo vistieron con un manto púrpura como a un rey de burla. Y él, en silencio, aceptó cada insulto, cada dolor, como parte del precio redentor. Luego, le cargaron la cruz. No la imagen pulida que vemos en los templos, sino 2 vigas de madera tosca, pesada, astillada. La pusieron sobre sus hombros lacerados. Era el instrumento de tortura y muerte, pero paradójicamente también el trono desde el cual reinaría sobre el pecado y la muerte para siempre. Comenzó el lento y agónico ascenso al Gólgota, en lugar de la calavera. El polvo del camino se mezclaba con su sangre y sudor. Cada piedra hería sus pies descalzos. Las miradas de la multitud eran una mezcla de curiosidad morbosa, indiferencia y, en pocos casos, compasión impotente. Un hombre de Cirene, Simón, que volvía del campo, fue obligado por los soldados romanos a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Un encuentro fortuito que se convirtió en símbolo eterno del discipulado. Tomar nuestra propia cruz y seguir al Maestro, compartiendo su carga. Un grupo de mujeres lloraba abiertamente al verlo pasar. Jesús, casi sin fuerzas, se volvió hacia ellas. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Veía más allá de su propio sufrimiento físico, hacia el juicio venidero. Él estaba cargando con todo. Finalmente, llegaron al Gólgota, esa colina infame fuera de las murallas donde se ejecutaba a los criminales. Allí, donde el polvo estaba manchado de sangre y muerte, clavaron al Salvador del mundo, no por un crimen cometido, sino como la ofrenda perfecta por los pecados de todos. Cada martillazo, cada clavo rasgando carne y hueso, sellaba la brecha entre un Dios santo y una humanidad perdida. Sobre su cabeza, Pilato mandó poner un letrero trilingüe: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Una inscripción irónica para los hombres, pero una proclamación de verdad eterna para el universo. Mientras colgaba entre el cielo y la tierra, flanqueado por 2 criminales, el polvo seguía danzando a sus pies, como si la misma creación se lamentara. Todo esto, sin embargo, no era un accidente trágico. Estaba escrito, profetizado. El siervo sufriente de Isaías era ahora visible, desfigurado, sangrante, abandonado, pero espiritualmente firme. No clamaba venganza, sino que oraba: Padre, perdónalos. No maldecía, sino que ofrecía el paraíso a un ladrón arrepentido. Moría como había vivido, amando. Los soldados se repartían sus ropas. Los líderes religiosos lo insultaban. Uno de los ladrones se unía a la burla. El otro, con un destello de fe, le suplicó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y recibió la promesa de vida eterna. Ni el dolor más extremo pudo apagar la llama del amor redentor. Hacia el mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra.
no un eclipse normal, sino un luto cósmico. El Padre apartaba su rostro mientras el Hijo experimentaba la paga completa del pecado del mundo. La tierra tembló, las rocas se partieron. El grueso velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando el acceso directo a Dios ahora abierto. Y en medio de esa convulsión, un grito final, mezcla de agonía y triunfo: consumado es. Jesús no fue una víctima pasiva, fue la ofrenda voluntaria. Fue a la vez el sacerdote y el sacrificio perfecto. Su viaje, iniciado simbólicamente en el polvo del desierto, alcanzó su punto culminante en el polvo ensangrentado del Calvario. Allí, en la máxima humillación humana, se manifestó la máxima gloria divina. Cada miércoles de ceniza, al recordar que somos polvo, evocamos también este camino de dolor, porque ese polvo de nuestra fragilidad, nuestra culpa, nuestra historia rota, Él lo cargó sobre sus hombros, lo llevó hasta la cruz y allí lo dejó clavado, derrotado para siempre. El silencio del sepulcro. El polvo recibe al Creador. El cuerpo sin vida colgaba inerte del madero. Las últimas gotas de sangre se mezclaban con el polvo del Gólgota, tierra que ahora acogía de forma inaudita los restos mortales de su propio Creador. La luz del día había regresado, pero una pesadez sobrenatural persistía en el ambiente. El silencio que siguió al último grito de Jesús fue profundo, espiritual, como si toda la creación contuviera la respiración ante el misterio consumado. Los soldados romanos, eficientes en su brutal tarea, siguieron el protocolo. Uno de ellos, para confirmar la muerte, atravesó el costado de Jesús con una lanza. Al instante, brotó sangre y agua, signos fisiológicos de la muerte, pero también símbolos teológicos de la vida y purificación que fluirían de ese sacrificio. Significativamente, y cumpliendo otra profecía sobre el Cordero Pascual, ningún hueso de su cuerpo fue quebrado. Entonces entró en escena José de Arimatea, un miembro respetado del Sanedrín, pero que secretamente era discípulo de Jesús y no había estado de acuerdo con su condena. Con una valentía sorprendente, se presentó ante Pilato y pidió permiso para retirar el cuerpo y darle sepultura. Era inusual conceder tal honor a un crucificado, pero Pilato, quizás perturbado por los extraños sucesos del día, accedió. A él se unió Nicodemo, otro fariseo miembro del consejo, aquel que había buscado a Jesús de noche tiempo atrás. Trajo consigo una gran cantidad, 100 libras, de una costosa mezcla de mirra y áloes, especias usadas para embalsamar cuerpos de la realeza. Un gesto que revelaba su fe y reconocimiento de quién era realmente Jesús. Con sumo cuidado y reverencia, descendieron el cuerpo del madero. El tiempo apremiaba, pues el sábado judío estaba a punto de comenzar al atardecer. Unas pocas mujeres fieles, entre ellas María Magdalena y la Madre de Jesús, observaban desde la distancia, con el corazón desgarrado, sin comprender aún el propósito divino detrás de aquella tragedia aparente. Envolvieron el cuerpo en lienzos de lino limpio, junto con las especias aromáticas, según la costumbre judía, y lo depositaron en una tumba nueva, excavada en la roca, propiedad de José de Arimatea, en un huerto cercano, una tumba que nunca antes había sido usada. Era un sepulcro prestado, destinado a albergar al Señor de la vida solo por un breve interludio, 3 días, según su propia palabra. Hicieron rodar una gran piedra circular para sellar la entrada,
un gesto que para ellos marcaba el final doloroso de la historia. Los líderes religiosos, temerosos de que los discípulos robaran el cuerpo para fingir una resurrección, pidieron a Pilato que pusiera una guardia romana custodiando el sepulcro. Sellaron la piedra oficialmente. Pero ni piedras, ni sellos, ni guardias, ni todo el poder del imperio podrían contener el propósito de Dios. Jesús fue sepultado, cumpliendo su propia analogía del grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Su muerte no era el fin. Era la condición necesaria para la multiplicación de la vida. Descender a la tierra para luego resucitar. Entrar en la tumba como individuo para salir como el primogénito de una nueva creación. Durante esas horas de silencio, desde la tarde del viernes hasta la mañana del domingo, la tierra guardó el misterio. No hubo señales externas espectaculares, solo quietud, espera. El polvo acogía el cuerpo sin vida de Cristo, pero su espíritu, como enseña la fe cristiana, descendió a las profundidades, al lugar de los muertos, el Seol o Hades, no como prisionero, sino como vencedor, proclamando su triunfo. La tumba, símbolo universal del fin y la derrota, fue transformada por su presencia. Dejó de ser la última morada para convertirse en el umbral de la vida eterna. Dejó de ser el enemigo invencible para ser el vientre de una nueva esperanza. Como Jonás en el pez, Jesús aguardaba en el corazón de la tierra el momento de su gloriosa salida. Mientras tanto, sus seguidores lloraban desconsolados. María, su madre, sentía la espada del dolor profetizada atravesar su alma. Los discípulos, temerosos y confundidos, se escondían. La esperanza parecía sepultada junto a él. Sin embargo, era precisamente en ese silencio aparente donde el plan eterno de Dios avanzaba imparable. El polvo, que había sido testigo de su humillación en Getsemaní y en el camino al Calvario, ahora lo envolvía en el reposo de la tumba. Ese mismo polvo, símbolo de muerte desde Génesis, estaba a punto de ser redimido y transformado para siempre, porque cuando el Creador se une a su creación hasta en la muerte, incluso el sepulcro se convierte en cuna de gloria. Cada vez que nos marcamos con la ceniza y recordamos nuestra condición mortal, debemos también dirigir nuestra mirada a esta tumba sellada, porque allí reside la prueba definitiva de que Dios no nos abandona al destino del polvo. Él mismo descendió a él, lo abrazó, lo llenó con su presencia divina y se preparó para irrumpir victorioso, llevándonos consigo. La tumba vacía, el polvo vencido por la resurrección. El amanecer del tercer día no irrumpió con el sonido de trompetas celestiales ni coros angélicos. Llegó envuelto en un silencio expectante, sagrado, tenso, como si el cosmos entero contuviera la respiración, aguardando el momento en que lo imposible se hiciera realidad. La tierra, aún húmeda por la sangre del justo, comenzó a vibrar con una energía que no era de este mundo. El polvo que había acogido su cuerpo sin vida, ese polvo que por milenios simbolizó la derrota final, estaba a punto de ser el primer testigo del milagro cumbre de la historia, la resurrección del Hijo de Dios. Mientras la guardia romana dormitaba frente al sepulcro sellado, ignorantes de que custodiaban el umbral de la eternidad, un violento terremoto sacudió el lugar. Un ángel del Señor descendió del cielo, su aspecto como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Con poder celestial, removió la pesada piedra que sellaba la entrada. No lo hizo para que Jesús pudiera salir.
Él ya no estaba limitado por barreras físicas, sino para que el mundo entero pudiera ver la evidencia irrefutable. La tumba estaba vacía. Ninguna fuerza humana, ninguna estrategia demoníaca, ningún poder terrenal o infernal pudo frustrar el plan divino. La muerte, la última enemiga, la más temida por la humanidad, había sido derrotada desde sus propias entrañas. Jesús se levantó de entre los muertos, y no resucitó como un espíritu incorpóreo o una aparición fantasmal. Se levantó con un cuerpo real, glorificado, transformado, eterno. Las marcas de los clavos en sus manos y pies, y la herida en su costado, seguían allí. Pero ya no eran signos de tortura, sino cicatrices gloriosas, trofeos de su victoria sobre el pecado y la muerte. Aquel que había descendido voluntariamente al polvo, ahora regresaba revestido de poder, vida y autoridad. Ningún sepulcro podía contener. El jardín donde había sido enterrado se convirtió en un altar vivo, un punto de encuentro entre lo terrenal y lo celestial, lo natural y lo sobrenatural. Fueron las mujeres, movidas por su amor y devoción, las primeras en llegar al sepulcro al despuntar el alba. Iban con especias y ungüentos, con la intención de completar el embalsamamiento de un cadáver. Pero en lugar de muerte, encontraron vida. El mensaje del ángel resonó, cambiando la historia para siempre. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El polvo ya no era el destino final. La tumba ya no tenía la última palabra. El pecado había perdido su poder condenatorio. Significativamente, Jesús eligió aparecerse primero no a los líderes religiosos ni a las autoridades romanas, sino a una mujer con un pasado difícil, a quien había liberado María Magdalena. No fue una casualidad, fue un acto deliberado de la gracia divina. Dios exalta a los humildes y revela su gloria a los corazones quebrantados y fieles. Al reconocerlo, ella exclamó, Raboni, maestro mío. Y en esa sola palabra, Jesús transformó su llanto en gozo, su duelo en adoración, su ceniza en diadema. Más tarde se presentó a sus discípulos, quienes se encontraban escondidos y atemorizados. Atravesó las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Su saludo fue, paz a vosotros. Les mostró sus manos y su costado herido, no para reprocharles su abandono, sino para infundirles fe y darles una misión. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquel que salió victorioso del sepulcro no solo conquistó la muerte para sí mismo, sino que inauguró una nueva humanidad. Una humanidad que ya no tiene que temer al polvo, porque sabe que, unidos a él, incluso el polvo puede ser transformado y resucitar a una vida nueva. La resurrección no fue meramente un hecho histórico asombroso, fue una revolución cósmica y espiritual. Cambió radicalmente el destino del universo. La antigua sentencia, polvo eres y al polvo volverás, fue redimida por una nueva y gloriosa promesa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya no estamos inexorablemente condenados a la finitud y la descomposición. No somos solo ceniza destinada a dispersarse. En Cristo, nuestro origen de polvo recibe un destino de inmortalidad. Por eso, cada año, el camino cuaresmal que inicia con la ceniza del miércoles santo, un camino que atraviesa el desierto del ayuno, la confrontación con el pecado, la sombra de Getsemaní y el escándalo de la cruz, culmina en la luz radiante de la tumba vacía en la Pascua. Llegamos allí no por méritos propios, sino por fe, como testigos del milagro supremo,
La vida ha vencido a la muerte, el polvo ha sido elevado a la gloria, la muerte ha perdido su aguijón. Jesús no resucitó solo para él, resucitó por ti. Resucitó por todos los que alguna vez se han sentido quebrantados, han llorado en la oscuridad, han sentido el peso de su culpa o la certeza aparente del final. Él descendió hasta nuestro polvo para encontrarnos allí y desde allí levantarnos con Él, darnos un nombre nuevo, un cuerpo glorificado futuro y una esperanza viva e indestructible. Por eso, la tumba vacía no es solo un símbolo de victoria pasada, es el principio de todo lo nuevo. Desde ella se proclama un reino eterno, una vida que no conoce fin, una gloria que nunca se desvanecerá. Aquel que estuvo muerto, ahora vive para siempre, y porque Él vive, nosotros también viviremos. De la ceniza al cielo, la ascensión y la misión. El extraordinario viaje que trazamos, iniciado con el polvo en las manos del Creador y marcado por la desobediencia en Edén, el juicio, el ayuno, la ceniza, el lamento y el sacrificio supremo, no concluye con la tumba vacía. Encuentra su siguiente etapa gloriosa en una montaña de Galilea, oeste. Más bien, allí es donde una nueva fase apenas comienza, porque desde ese monte, donde Jesús resucitado se manifestó en gloria a sus discípulos, surgió una comisión trascendental, un llamado que transformaría no solo sus vidas, sino el curso de la historia humana. Jesús, aquel que fue quebrantado en la cruz, que murió y descendió al polvo de la tumba, ahora se presentaba ante ellos investido de una autoridad incontestable. «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra», declaró con voz firme y llena de vida. Ya no hablaba como el rabino itinerante, sino como el Rey del universo, y con esa autoridad suprema les confió una misión global: id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No les prometió un camino fácil, ni fama, ni seguridad terrenal, pero les dio algo infinitamente mayor: su presencia constante. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aquel que conquistó el polvo, el pecado y la muerte, no se desvaneció inmediatamente. Durante 40 días después de su resurrección, se apareció repetidamente a sus seguidores. Caminó con ellos, comió con ellos, les habló, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Les mostró cómo toda la historia de la salvación, desde Moisés y los profetas, apuntaba hacia Él y encontraba su pleno cumplimiento en su vida, muerte y resurrección. Cada símbolo, cada sacrificio, cada sombra de la ley antigua se iluminaba ahora con la realidad de su persona y obra. Pero aún quedaba una promesa crucial por cumplirse: la venida del Espíritu Santo, el Consolador, el poder de lo alto. No os vayáis de Jerusalén, les instruyó, sino esperad la promesa del Padre: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús sabía que su misión no podría llevarse a cabo con fuerzas meramente humanas. Lo que estaba por venir no sería obra del polvo, sino del poder celestial dinamizador. Sus discípulos, aún temerosos y frágiles, necesitaban más que recuerdos y convicciones. Necesitaban el fuego divino prometido. Finalmente llegó el momento de su partida visible. Los llevó al Monte de los Olivos, un lugar cargado de significado. Oración, traición, llanto por Jerusalén. Allí levantó sus manos y los bendijo, y mientras los bendecía, comenzó a elevarse.
Ascendió lentamente, majestuosamente, hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. El cielo lo recibió. El polvo de la tierra ya no lo retenía. Había regresado a la gloria del Padre, de donde había venido, pero no sin antes haber dejado una marca indeleble y un camino abierto para nosotros. Los discípulos quedaron con la mirada fija en el cielo, asombrados y quizás perplejos. Entonces, dos ángeles vestidos de blanco se les aparecieron y les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Esta promesa de su retorno selló el destino y la misión de la iglesia naciente: esperar activamente, proclamar valientemente, perseverar fielmente. Ya no eran simples pescadores o recaudadores de impuestos de Galilea, se habían convertido en testigos oculares del resucitado, portadores del mensaje que redime del polvo, embajadores del reino de los cielos, heraldos de la vida eterna. Desde aquel día, incontables millones han seguido sus huellas a lo largo de los siglos, algunos con lágrimas, otros con gozo, algunos desde la pobreza extrema, otros enfrentando la persecución más cruel, pero todos unidos por una certeza inquebrantable: el camino que comienza simbólicamente en las cenizas de nuestro arrepentimiento y reconocimiento de finitud, culmina en la gloria del cielo junto a Cristo. La historia del miércoles de ceniza, que a simple vista puede parecer un gesto humilde y pasajero, un poco de polvo, una frase antigua, encierra, como hemos visto, un mensaje de alcance cósmico. Nos recuerda nuestro origen terrenal: sí, polvo eres, pero mucho más importante, nos señala nuestro destino celestial: en Cristo sopé y al polvo volverás, pero no para siempre si estás en él. Nos conecta con Adán, el hombre formado del polvo, y con Cristo, el segundo Adán, que resucitó glorioso de la tierra para nunca más morir. Las cenizas no son, por tanto, un símbolo de condenación final, sino una poderosa llamada a la conversión. Nos invitan a morir a nuestro egoísmo, a nuestro pecado, a nuestra autosuficiencia, para que, unidos a Cristo por la fe, podamos vivir eternamente. Cada partícula de ceniza que traza la cruz en nuestra frente no es solo un recuerdo de la pasión, sino una promesa viva: hay vida más allá de la muerte, hay gloria después del sufrimiento, hay resurrección después de la tumba. Este es el llamado perenne de la Cuaresma y de toda la vida cristiana. No solo recordar lo que Jesús hizo, sino caminar en sus pasos, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diaria y seguirlo, no por obligación religiosa, no por mérito propio, sino por amor agradecido, porque Él nos amó primero, nos llamó cuando aún éramos polvo y ceniza, para adoptarnos como hijos y sentarnos con Él en los lugares celestiales. Y ahora, la pregunta es para ti: ¿quién eres tú en esta grandiosa historia? ¿Sigues temiendo al polvo de la muerte? ¿Dudas aún en tu propio desierto espiritual? ¿Te sientes agobiado por la culpa? ¿O eres de los que han contemplado por fe la tumba vacía y han creído en el resucitado? La invitación del Evangelio sigue abierta de par en par. El camino está claramente trazado por Jesús. La cruz ya fue levantada y vencida. El Espíritu Santo ha sido derramado. El trono celestial está ocupado por nuestro intercesor. Y el Rey victorioso pronto regresará. El viaje es desde las cenizas hacia el cielo. Y así concluimos este recorrido. Un sendero que se inició con polvo entre los dedos del Creador en el Edén y culmina con la tumba vacía que proclama la victoria definitiva. De Adán a Cristo, del jardín al Gólgota. De la ceniza que nos recuerda el arrepentimiento necesario,
a la gloria que nos espera en la eternidad. Cada paso, cada lágrima, cada sacrificio, cada clavo, todo formó parte de un plan divino de amor tan inmenso que la misma eternidad se inclinó para redimir nuestra historia humana. Jesús no solo murió, Él venció. No solo resucitó, Él nos abrió el camino. Y ese camino no es para una élite selecta, sino para todo aquel que con humildad reconoce su condición de polvo necesitado, pero cree con todo su corazón que en Cristo puede ser radicalmente transformado en luz, vida y eternidad. Y tú, querido hermano, querida hermana que has seguido este relato hasta el final, eres ahora parte consciente de esta historia redentora. El polvo, ya sea física o simbólicamente recordado, no es una marca de desesperanza, sino una invitación vibrante. Es la señal de que existe algo mucho más grande y duradero más allá de este mundo visible, más allá del sufrimiento, más allá de la propia muerte. Es la marca que indica el comienzo de tu propio, personal e intransferible viaje espiritual hacia la vida eterna en Cristo. Si esta narrativa ha tocado las fibras de tu corazón, si has sentido que el Espíritu de Dios te susurraba alguna verdad a través de estas palabras, te animo sinceramente a compartir tu experiencia. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te reveló Dios de manera particular? Al compartir, crecemos juntos como comunidad de fe, nos edificamos mutuamente y nos fortalecemos en el camino. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Nuestra misión es continuar desvelando las profundas verdades de la Biblia de maneras frescas y relevantes, desenterrando tesoros escondidos, iluminando pasajes a menudo olvidados y trayendo a la luz las historias que tienen el poder de transformar vidas. Considera también compartir este vídeo. Quizás conoces a alguien que necesita desesperadamente una palabra de esperanza, alguien que se siente atrapado en la idea de ser solo polvo, sin saber que ha sido creado con un propósito divino y llamado a la gloria eterna. Así que comenta, comparte, suscríbete y sobre todo, recuerda siempre esta verdad fundamental: no fuimos hechos para terminar en cenizas olvidadas, fuimos creados y redimidos para reinar con Cristo en la eternidad. Nos vemos en nuestro próximo viaje bíblico. Que la paz de Dios, Shalom, y la plenitud de su vida te acompañen hoy y siempre.